Buenos días y bienvenidos a todos. Vamos a esperar un par de minutillos o tres para ver los rezagados que se puedan conectar y empezamos, ¿vale? Gracias, chicos y chicas. Bueno, arrancamos para la sesión de hoy. De todas formas, los que lleguen con un poco de un tiempo más tarde, que vengan con tardanza, ya sabéis que la sesión queda grabada y que la podéis ver en cuanto la subamos, que somos bastante rápidos en ese sentido. La podréis ver en sistema, ¿vale? Para la sesión de hoy hablaremos de Azure Arc y Azure Jump Start. ¿Vale? Lo primero de todo es daros las gracias por acompañarnos hoy y lo segundo es daremos unas pinceladas sobre la solución que extiende los servicios y la gestión de Azure a cualquier infraestructura, que sería la parte de Azure Arc, ya sea local, multinube o perimetral. Y el objetivo es ver cómo Azure Arc permite a las organizaciones unificar, proteger y modernizar el patrimonio sin importar dónde se encuentre. ¿Vale? La agenda de hoy, empezaremos con una introducción a qué es Azure, que ya más o menos alguno de vosotros ya lo conocéis, y después exploramos los beneficios, una vista general de las principales características y servicios, y finalizamos con Jump Start, que es un aplicativo, una aplicación que tiene la parte de Azure, que es bastante útil si necesitáis trasladar esto al cliente. ¿Vale? El objetivo es que al finalizar la sesión tengáis una comprensión lo más clara posible de cómo Azure Arc ayuda a modernizar y gobernar los entornos híbridos. ¿Vale? Y que después con Jump Start
nos permita aterrizarlo, nunca mejor dicho, en el propio cliente, ¿vale? ¿Qué es Azure Arc en este caso? Ya sabéis que muchas organizaciones hoy en día se enfrentan a un entorno IT que es bastante complicado. Son sistemas distribuidos, hilos de información y existe una creciente deuda técnica que dificulta la innovación y que lastra en muchas ocasiones el resultado de la compañía, ¿vale? Azure Arc nace como respuesta para estos desafíos. Lo normal, en este caso, es hablar de una nube híbrida y, pasar a una nube adaptable. Azure Arc va más allá del concepto de nube híbrida, nos permite construir esa nube adaptable. ¿Vale? Es una nube que se adapta, nunca mejor dicho, al ritmo del negocio, que conecta equipos, sedes, entornos multinube y dispositivos IoT. ¿Vale? La idea es operar con una gestión centralizada mejorada por IA. Ya sabéis que la IA está muy de moda y ese es el futuro. Y desarrollar y escalar las aplicaciones de la manera más ágil y aprovechar los datos sin importar dónde esté. Este dato es muy importante, se repetirá durante toda la presentación, que nos da exactamente igual dónde esté ubicada la info, ¿vale? En resumen, al final, Azure Arc se convierte o convierte todo nuestro entorno tecnológico en una extensión natural de lo que es el propio Azure, ¿vale? La materialización vemos dentro del concepto de la nube adaptable o Adaptive Cloud. Tiene un enfoque, va más allá de un enfoque tradicional de nube híbrida, ¿vale? Lo primero de todo es se puede operar con una gestión central mejorada por IA. ¿Vale? Vemos la gestión centralizada con herramientas como Copilot for Azure, Azure Monitor y Defender for Cloud. ¿Vale? Todas estas tres herramientas nos van a permitir automatizar tareas, detectar incidentes y aplicar políticas de seguridad de forma inteligente. Esto garantiza una administración más ágil y segura. Volvemos a lo mismo, sin importar, esto es la coletilla de todo, sin importar dónde están los recursos. ¿Vale? En este segundo escalón, en este segundo pilar, vemos que se centra en desarrolladores y la velocidad de los mismos. Se trabaja con Visual Studio. Mis disculpas a GitHub que por algún motivo luego ha quedado en el olvido. Lo modificaremos para la próxima, que no haya problema. Y la parte de Azure Kubernetes, ¿vale? Esto nos va a dar la posibilidad de crear y escalar aplicaciones en entornos distribuidos, nube, edge o on-premise, y siempre manteniendo una experiencia de desarrollo coherente y moderna. El último pilar habla de conversión de datos en cualquier operación de valor. Gracias, pues eso, al IoT Operations, evidentemente Fabric, que es otro de los puntos. Se habla mucho de la IA, pero la IA va muy de la mano de Fabric, va muy de la mano de la gestión del dato y evidentemente la parte de Machine Learning, ¿vale? Las organizaciones pueden capturar, analizar, actuar sobre datos generados en cualquier tipo de ubicación, fábricas, almacenes, dispositivos IoT o incluso infraestructuras locales. ¿Vale? Todo esto, por eso es transversal. Vemos en el lado derecho el ecosistema multicloud y la habilitación de toda la parte de servicios de Azure Arc. ¿Vale? Esto es compatible con múltiples plataformas, Windows Server, SQL, Kubernetes, incluso en distribuciones como Red Hat o SUSE o nubes como Google Cloud o Oracle, ¿vale? Todo con una consola centralizada que nos va a permitir gestionar todos los recursos que tenemos. Si tuviéramos que resumir esto, hablaríamos que esta nube adaptativa es el nuevo estándar, ¿vale? Es inteligente, es flexible, es unificado y nos da la llave para que Azure Arc lo gestione, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Debemos pensar primero en las aspiraciones que tienen muchas organizaciones, la mayoría de nuestros clientes, ¿vale? El objetivo es ofrecer productos como servicio, acelerar el desarrollo de aplicaciones, modernizar activos físicos, transformar en datos en valor real. Azure Arc permite que cumplamos todas estas aspiraciones y que proporcionemos herramientas que acompañen a estas empresas que están comenzando su migración a la nube como aquellas que ya están plenamente distribuidas, ¿vale? Operativas al 100%, podríamos decir. Aquí el punto es que no todas las organizaciones están en el mismo momento de transformación digital. Por eso
se crea Azure Arc, porque nos podemos encontrar que hay distintos, vamos a llamarlo viaje, ¿no? Distintos viajes a la nube. Aquí hablamos de 3 caminos, ¿no? La migración de apps y datos, que es el primer escenario con cargas de trabajo en la nube, y puede incluir IaaS y plataformas PaaS o propias bases de datos. Y aquí se ofrecen soluciones de alto rendimiento, de disponibilidad y sobre todo de fiabilidad. Lo importante es la facilidad de mover lo que ya tienes sin necesidad de rediseñar todo desde cero, ¿vale? Luego la parte, esa segunda columna habla de mover VMware tal cual, porque otra de las situaciones frecuentes que nos encontramos en las organizaciones es que tienen que moverse esa información sin necesidad de tocar absolutamente nada. Con el VMware Solution podremos mover el entorno VMware Azure sin ningún tipo de cambio o sin cambios significativos, prácticamente ninguno, ¿vale? Esto nos va a permitir aprovechar el stack tecnológico que ya conocemos para acelerar el proceso de migración. Y la última es la ampliación de nubes. ¿Vale? La empresa, imaginad que ya tiene sistemas distribuidos en diferentes ubicaciones y cuando hablo de ubicaciones no me refiero solo a físicas, sino a algunas cosas en la nube, otras cosas on-prem, otras cosas on the edge, ¿vale? Y Azure Arc nos va a permitir unificarlos bajo un solo modelo operativo, ¿vale? La llamada a la acción de esta slide, ¿vale? No hay que hacerlo solo. Hay programas, toda la parte antiguamente era el Migrate, el AMM, el Azure Migrated Modernize, ahora tenemos el Azure Accelerate. Tenemos un montón de ayuda por parte de Microsoft para realizar estas migraciones o estos cambios. Contamos con ayuda interna nuestra de nuestros expertos y con ayuda adicional por parte de Microsoft para planificar y ejecutar, optimizar todas las etapas del proceso. ¿De acuerdo? Entendemos que Azure se plantea como el ordenador del mundo, ¿no? Ofrece servicios inteligentes en todas las partes, en más de 60 regiones. Azure se apoya en esta infraestructura global para entregar capacidades avanzadas pues, como datos, IA, DevOps, seguridad, gobernanza, todo ello que esté disponible fuera incluso cuando está disponible fuera de Azure, instalando esta herramienta nos va a permitir pues eso, que tengamos acceso como si lo tuviéramos en la propia mano, ¿vale? Aquí podemos ver la representación clara de cómo funciona Azure Arc a nivel arquitectónico. En la parte superior vemos ese gobierno unificado, que es la principal propuesta de valor, operaciones unificadas, gestión centralizada, cumplimiento, normativa, seguridad y gobernanza. Esto aplica a todos los recursos gestionados por Azure Arc sin importar dónde estén. ¿Vale? En esa primera etapa vamos a poder definir para toda nuestra, entre comillas, granja de servidores, las mismas normativas. Esas operaciones unificadas son la clave para no tener que ir de uno en uno a nuestros servers o en nuestros aplicativos, modificando cualquier tipo de normativa de seguridad o de gobernanza. En la segunda línea vemos lo que son los propios recursos. Aquí vemos la separación entre los recursos nativos de Azure y los recursos externos de Azure Arc que Azure Arc permite gestionar como si fueran parte de Azure. ¿Vale? Ya sea servidores físicos, SQLs, Kubernetes, servicios de datos, y modelos de Machine Learning, lo que sea. ¿Vale? Un poco más abajo vemos la parte de Resource Manager más Azure Arc. Este es el centro de arquitectura. El Azure Resource Manager es el centro como tal y es la plataforma de control de Azure. Aquí entra en juego Azure Arc, que actúa como una capa de extensión conectando los recursos con el ecosistema de Azure. Y por último, en la parte inferior vemos los tipos de entornos gestionables. Vemos que se puede conectar como infraestructura local, con Azure Stack o Azure Local ahora o VMware, como servicios locales habilitados para Arc, bases de datos, Machine Learning y entornos multicloud, que puede ser Amazon Web Services o Google Cloud, que también se puede desplegar servicios habilitados por Arc. Vale, lo importante aquí es entender que Azure Arc no se limita a supervisar. Es decir, nos va a permitir gestionar, nos va a permitir operar y gobernar los recursos distribuidos como si fueran nativos de Azure. Es decir, nos va a permitir que con esa consola de actuación
poder operar sobre esa parte que está on-prem, esa parte que está en la nube pero que está en Amazon o esa parte que está en Google. ¿Vale? Esto simplifica enormemente los modelos operativos complejos porque tenemos una sola, por decirlo de alguna forma, consola de gestión. ¿Vale? Beneficios de Azure. Una de las principales ventajas de Azure Arc es lo que hemos dicho, el plano de control único para gestionarlo todo. ¿Vale? La infraestructura habilitada para Azure Arc, aquí vemos en el lado izquierdo que permite conectar los recursos híbridos como si fueran nativos de Azure, y esto incluye prácticamente todo: servidores físicos, servidores virtuales, máquinas de Windows, de Linux, instancias de SQL, Kubernetes, prácticamente cualquier cosa. ¿Vale? Estos recursos se pueden integrar en Azure para aplicar políticas, para supervisar, esto lo hemos comentado antes, temas de gobernanza, incluso si no están en la nube. Eso es lo que ese es el valor añadido, ¿vale? En el otro lado vemos los servicios habilitados, ¿no? O sea, lo que hablamos de que no se limita a gestionar lo que existe, que también permite desplegar servicios de Azure fuera de Azure. Es decir, ejecutar bases de datos, funciones, aplicaciones web, incluso modelos de Machine Learning, directamente siempre en la infraestructura local, en el caso de que sea necesario, o en la nube, en el caso de que tenga una arquitectura híbrida. ¿Vale? El objetivo es controlarlos y administrarlos de Azure. Y por último, desde el data center hasta el edge, lo más importante es que todo esto aplica a cualquier entorno. Somos muy pesados con este mensaje, pero es que tiene que ser la clave. ¿Vale? Tiene que ser la clave de todo esto. Podemos decir que Azure Arc, pues eso, rompe las barreras de los entornos y nos permite dar una gestión centralizada y sobre todo segura. Porque ten en cuenta que al final vamos a tener acceso al ecosistema propio de lo que es Azure. ¿Vale? Con respecto a características y servicios, aquí en Azure Arc podemos ver que se extienden las capacidades de Azure a cualquier tipo de entorno, esto ya lo hemos hablado. Hablamos de 4 pilares básicos: alcanzar, configurar, gobernar y securizar. La primera, alcanzar, es la conexión con cualquier tipo de máquina. ¿Vale? El segundo paso es configurarlo. Podemos aplicar extensiones de máquina virtual de forma coherente y gestionar centralizadamente los agentes de supervisión, seguridad, absolutamente todo. Eso nos lleva a la gobernanza, que es el tercer pilar, porque podemos aplicar las directivas de Azure en todos los servidores, ya sean locales o en nube, en cualquier otra nube. Y lo último, la securización. Sé que esta parte es la que yo creo que en principio nos puede resultar un poco más costosa, pero más allá, no os cuento los parabienes, más allá de los márgenes y los beneficios que pueda generar la securización, es una cuestión de... Solo me acuerdo de Santa Bárbara cuando truena. No tengo ningún tipo de problema hasta que lo tengo. Y normalmente lo que suele suceder es que tengo un servidor, entre comillas, perdido a mano de Dios, físico en algún sitio y no lo tengo securizado. Y por ese servidor, en algún momento que tiene conexión, lo que estoy abriendo no es ni siquiera una ventana, es una puerta para que entre cualquiera. ¿Vale? Ten en cuenta que con la identidad de Entra ID y las líneas de base de seguridad que define Azure, podemos aplicar un control de acceso basado también en roles. Así mantenemos una seguridad coherente en todo el ecosistema, que sería clave. ¿Vale? Realmente se repite este mensaje, pero tenemos que tener claro, cuando acabe este webinar, tenéis que tener claro, si alguien nos pregunta hasta dónde podemos llegar. Probablemente lo que más sentido tiene es que funciona sobre cualquier infraestructura con herramientas conocidas. Es decir, se adapta a la realidad de cada uno de los clientes, sin exigir grandes transformaciones y nada que sea histriónico y para echarse las manos a la cabeza. ¿Vale? Permite avanzar de manera unificada, moderna y coherente. ¿Vale? Otro de los puntos es el asegurar la gobernanza, más que la gobernanza, el gobierno en infraestructura y aplicaciones. ¿Vale? Asegurar y gobernar infraestructura en aplicaciones, estén donde estén. Aplicar las políticas de seguridad e identidad y cumplimiento normativo, tanto en nube como on-prem. Insisto que muchas veces pensamos que tengo un servidor perdido en un despacho y es una puerta de entrada para
para cualquiera que quiera hacernos algún tipo de mal. Nos va a permitir también crear aplicaciones en cualquier lugar e implementarlas, ¿vale? De esta manera es crear aplicaciones una vez y administrarlas en distintos entornos, ¿vale? Esto acelerará el desarrollo, nos hará más eficientes, no es necesario adaptar la app a cada plataforma, ¿vale? Y por último, la ejecución de servicios en todo el ecosistema, ¿no? Nos va a permitir ejecutar servicios avanzados, bases de datos, IA, Machine Learning, desde la nube hasta on edge, donde queráis. Esto significa que incluso estando en una ubicación alejada, sin sucursal, con conexión constante o un entorno distribuido, vamos a poder ejecutar todo ese tipo de servicios, ¿vale? La idea de esta slide es que quede claro que Azure Arc os permite o nos permite innovar y dejar de estar atado a un lugar físico o a un proveedor. Son las dos variables, ¿vale? Desaparecen las barreras y podemos centrarnos en crear valor, sin importar dónde estemos, ¿vale? Aquí vemos el funcionamiento internamente, el componente clave que habilita Azure Arc en agentes de máquinas conectadas, ¿vale? Este agente es el que permite que un servidor local o en otra nube se registre en Azure y se comporte como un recurso nativo. En la parte de la izquierda vemos lo que contiene el agente, ¿vale? Vemos tres módulos: el Hybrid Instance Metadata Service, que gestiona la identidad de la máquina y el envío de metadatos; el Guest Configuration, que se encarga de validar si la máquina cumple con las políticas definidas, ya sea por Azure Policy, que sería lo idóneo, o por una configuración personalizada; y el último es la Extension Manager, que nos va a permitir instalar y administrar extensiones en la máquina, las que necesitemos. Nosotros aquí siempre proponemos Defender for Endpoint, Defender for Cloud, Azure Monitor o cualquier tipo de script personalizado, ¿vale? En el centro vemos la parte de seguridad y conexión. Toda esta comunicación se hace de forma segura utilizando el 443, el puerto 443 con HTTPS, y es el canal de conexión entre el agente local y el entorno de Azure. A la derecha del todo vemos lo que es el propio ecosistema, ¿vale? Vemos cómo la gente interactúa con los distintos componentes de Azure, desde Entra ID para autenticación hasta el ARM, Azure Resource Manager, que es, bueno, podríamos decir que es el corazón del control de recursos. El agente se comunica con diferentes proveedores de Azure como Hybrid Compute, Guest Configuration, Azure Monitor. Esto le permite aplicar políticas, recolectar logs, ejecutar scripts, como si fuera una máquina virtual en Azure, ¿vale? Esta gente, podemos decir que es el puente que hace la magia en Azure Arc. Nos da una conectividad segura, una identidad centralizada y a algunos os importa más que a otros, un cumplimiento normativo y extensible a todo el entorno de Azure, ¿vale? Uno de los mayores desafíos cuando trabajamos en entornos híbridos o multinube es garantizar la seguridad de forma consistente, ¿vale? Aquí es donde Azure Arc con Defender for Server se convierte en habilitador clave. En primer lugar, Azure Arc nos permite gestionar la postura de seguridad de forma contextual, entendiendo el estado real de los servidores estén donde estén, ya lo hemos comentado antes. También nos permite obtener benchmarks de cumplimiento alineados con los estándares que tenga el negocio que corresponda, y esto es bastante útil para sectores regulados que necesitan evidencias de cumplimiento constante. Y podemos decir que también hay una evaluación de vulnerabilidades integrada, por ejemplo, usando herramientas como Qualys. De esta forma podemos escanear máquinas conectadas para detectar riesgos en tiempo real, sin necesidad de moverlas ni instalar sistemas externos. Otra de las funcionalidades es el acceso just in time, que permite habilitar puertos de administración durante el tiempo estrictamente necesario para evitar posibles accesos no deseados, y a todo esto se le suman los controles aplicables adaptables que bloquean la ejecución de malware o software no autorizado según las reglas definidas, ¿vale? El último escalón es el Azure Policy, ¿vale? Los administradores pueden definir políticas de seguridad y pueden verificarlas, corregirlas en los servidores registrados con Azure Arc, ¿vale? El objetivo de todo esto es extender la seguridad a nivel de Azure, sobre todo quizás menos en un servidor
que está en otra nube, pero esta parte está más enfocada a un servidor on-prem, ¿vale? Aquí en esta diapositiva vemos cómo Monitor habilitado por Azure Arc permite una supervisión bastante coherente. ¿Vale? Una vez que conectamos nuestras máquinas y servicios a Azure Arc, podemos aplicar uno de los pilares fundamentales de la nube moderna, que es la supervisión unificada. ¿Vale? Con Application Insights podemos detectar y diagnosticar problemas en las aplicaciones y dependencias. Pero realmente la potencia de esto está en la correlación, en los errores de aplicación con información de infraestructura. Además, podemos automatizar las respuestas con alertas inteligentes. ¿Vale? Y cuando se detecta un problema crítico, se puede lanzar una acción automática o escalar a un equipo. Para los clientes que necesiten un nivel más profundo, también tenemos la parte de Log Analytics y además, para los que son más marketingianos, podemos utilizar toda la parte de visualizaciones con paneles libros y la propia Grafana de Azure. Esta supervisión va desde la parte más técnica que estábamos hablando de esos logs o de esos application insights a la parte más marketingiana, más visual, con la parte de Grafana, por ejemplo, ¿vale? Como siempre, aquí destacamos Sentinel, habilitado por Azure Arc, porque hace que se convierta en una solución completa y el objetivo es adelantarse a las amenazas, ya lo sabéis, ¿vale? Sentinel permite tanto por SIEM como XDR una gestión de casos integrada. Uno de los aspectos, a ver, un segundito. Aquí, uno de los aspectos más críticos es en entornos híbridos es la gestión de la seguridad. ¿Vale? Aquí es donde entra Sentinel. ¿Vale? Nos va a permitirnos anticiparnos, tiene un motor, y esto es importante, tiene un motor con inteligencia artificial, tiene automatización de respuestas a través de UEBAS y SOAR, y de hecho podríamos decir que es la primera experiencia unificada del mercado que combina SIEM y XDR. ¿Vale? Nos va a permitir hacer una colaboración fluida con equipos del SOC por una gestión integrada y aprovecha la inteligencia de amenazas del Defender propio, del Defender Threat Intelligence, del MDTI, para incorporar la información sobre actores, podríamos decir, técnicas y vectores de ataque. Al final, es importante saber que Sentinel ha logrado reducir el tiempo medio de respuesta hasta un 80% y que se puede extender a las nubes y sobre todo, bueno, a lo mismo, a entornos que están fuera de la nube. ¿Vale? Más cosas. Una ventaja esencial de esta gestión de parches, de la parte de Azure Arc, que es la gestión de parches con Azure Update Manager. ¿Vale? Es una manera de mantener los servidores actualizados. Volvemos a lo mismo, tanto en nube como on-prem. ¿Vale? Lo primero es esa gestión de parches, después ese control centralizado con RBAC, es decir, podemos heredar las políticas de control de acceso de Azure y definir quién puede aplicar parches, modificar programaciones o lo que nosotros estimemos en función de los roles identificados y definidos. Eso sí requiere un análisis o un despliegue anterior para definir esos roles y, por supuesto, la automatización y programación inteligente, ¿no? En el panel de la derecha podemos ver un ejemplo visual del portal. Aquí se reflejan los estados de cumplimiento, el número de máquinas, los parches pendientes. Update Manager, Azure Update Manager nos permite llevar lo mismo, el control a cualquier entorno. ¿Vale? Muy crítico recordaros que Azure Arc se integra nativamente con VMware Sphere y System Center VMM y que podemos conectar y administrar entornos completos y complejos desde Azure para de manera automática descubrir el inventario. Es decir, en el momento que yo realizo una instalación de la gente,
las máquinas que detecta pasan directamente al inventario y nos va a poder permitir lo que hemos hablado antes, ¿no? Aplicar la seguridad, supervisión y tener un control de lo que tengo, lo que dejo de tener, que a veces parece un poco raro, pero no es cierto, ¿vale? O sea, pero no lo tenemos. Lo último, unas funcionalidades más relevantes es las ESU, que además hoy es un día casi especial porque dentro de 4 días, el martes, acaba las ESU para Windows 10, ¿vale? Nos confirmaron hace relativamente poco tiempo que las ESUs no afectaba a Windows 10, eran máquinas virtuales, con lo cual nos afecta desde el punto de vista de 2012, ese Windows Server 2012 y SQL Server 2012 está incluido, y evidentemente 2016, ¿vale? Parece que no, pero bueno, al final es un pequeño ahorro que nos va a venir bien. Azure Arc, hablamos de acompañamiento a los clientes en el viaje a la nube, tanto si están migrando como si no están listos, y la habilitación de la supervisión, la gobernanza y la parte de seguridad, ¿vale? Haciendo una migración gradual. Esto, ¿en qué nos diferencia? En poder proteger lo que tenemos y lo que nos va a llegar, ¿vale? Hay servidores que están listos para pasar a la nube, entonces yo decido cuáles son los que tengo que mirar y cuáles son los que no, ¿vale? Esto es importante. Muchas veces cuando hablamos de migración, el cliente siempre piensa que es que tengo que migrarlo todo de golpe, y esto no es cierto, ¿vale? O sea, hay que intentar en la medida de lo posible que los clientes prueben de alguna forma la nube, que vean que tiene sentido y que ellos mismos decidan si quieren 1, 2, 3 o 5 o 37 máquinas, ¿vale? En la nube. Y esto Azure Arc nos lo permite sin tener que hacer algo mucho más radical, ¿vale? Aquí vemos las capacidades para unificar y gestionar aplicaciones, creación y modernización de aplicaciones con Kubernetes. Azure Arc nos va a habilitar el despliegue consistente en entornos locales y nube, y elimina las dependencias de la plataforma. Además, utiliza las instancias SQL o PostgreSQL habilitadas para Azure Arc, y esto facilitará la administración homogénea y segura. Además, incorpora la práctica de GitOps, que es bastante crítico. Y por último, integra lo que hemos dicho antes: seguridad, gobernanza y supervisión, ¿vale? Sé que somos muy repetitivos, pero on-prem, multicloud y on-edge. Ya no es Azure Stack, o sí, pero no. Si no es Azure Local, pero es VMware. Hablamos de Google, hablamos de Amazon, hablamos de Azure IoT, ¿vale? Aquí vemos cómo Azure puede extender la capacidad de administración a clústeres de Kubernetes, y hablamos de compatibilidades con AKOS en Azure Stack o Local y en Windows Server. Esto nos permitirá ejecutar Kubernetes en entornos locales con la misma experiencia de Azure. Además, soporta distribuciones de Kubernetes de terceros: OpenShift, CKS, GKE, VMware, Tanzu, por poner algunos ejemplos. Y esto permite a los clientes tener la libertad de usar el proveedor que más se adapte, o que mejor le caiga, o que más facilidad tenga de trabajo, ¿vale? Nos permite implementar configuraciones y aplicaciones mediante GitOps. Esto lo hemos hablado antes. Y lo último, proteger y controlar y supervisar. Somos muy pesados con lo de proteger, controlar y supervisar, pero entendemos que es crítico, y sobre todo que es una vía de entrada a cliente, ¿vale? De información al cliente. Aquí podemos ver cómo se extienden los servicios de Azure a nivel de infraestructura y a nivel de datos y machine learning, ¿vale? La parte de Copilot for Azure, estas son las herramientas que entendemos que tienen más sentido. Es importante, luego llegaremos al tema de los precios, pero es importante saber que el valor añadido que tiene esto es todos estos aplicativos que aparecen aquí. Son muy susceptibles de utilizar, tanto el Copilot for Azure, Defender for Cloud, el Monitor, todos los que veis son los típicos que van acompañados. Y además, evidentemente, en toda la infraestructura. Aquí ponemos ejemplos, pero prácticamente en toda. Aquí están las más grandes, las que tienen más cuota de mercado, pero es probable, si tenéis algún caso que sea excepcional, lo comentáis y intentamos buscarle cabida o salida a esto, ¿vale? Volvemos con lo mismo.
administración, gobierno y protección. El objetivo de todo esto es la continuidad del negocio, gestionar el inventario, grupos de disponibilidad y supervisar el estado de mantenimiento en tiempo real, aprovechar la protección de todo el patrimonio con SQL, con Defender for Cloud y importante que tengamos claro que Azure Arc nos habilita la facturación para uso para SQL Server en cualquier lugar. Esto, flexibilidad financiera al 200%, ¿vale? En esta diapo vemos el modelo de funcionalidades y costes asociados para Azure Arc, ¿vale? Clientes conectados a servicios y clusters en Azure Arc, cero coste. Esto habilita funcionalidades del plano de control como etiquetado, uso de grupos de administración, RBAC, plantillas. ¿Vale? Si subimos un nivel para cualquier cliente, ya sea con licenciamiento perpetuo o pago por uso, no hay coste adicional para obtener esto: inventario detallados, evaluación de mejores prácticas, inicios de sesión, supervisión, automatización de parches. O sea, esta es toda la parte que en principio no tendría coste. Por eso hablábamos antes de, vale, pues si yo voy a hacer una instalación o voy a meterme en un proyecto de migración y voy a meter la parte de Azure Arc, ¿dónde tengo el dinero? Bueno, pues el dinero lo teníamos, lo que hablábamos antes, el Update Manager, el Inventory, el Azure Monitor, el Windows, el Defender for Cloud, absolutamente todo, ¿vale? Esa es la idea, ¿no? Que la mayoría de las funcionalidades esenciales están sin coste, ¿vale? Pero tenemos ventana para conseguir evidentemente dinero, ¿vale? Con todo lo que hemos mostrado antes. Aquí vemos la extensión de capacidades de Azure Machine Learning, que ya sabéis que está muy de moda, se habla mucho de la IA, pero Machine Learning va de la mano porque al final no deja de ser una cosa más o menos unida a la otra. Y el ciclo completo, ya sabéis, build, train, validate, deploy y monitor, ¿vale? Se puede ejecutar directamente sobre clúster de Kubernetes habilitado por Azure Arc. Todo esto es viable por el Azure ML para Kubernetes, ¿vale? La parte de Machine Learning, que va a integrar, el entrenamiento y el despliegue en modelos CI/CD y retraining, ¿vale? Las estructuras compatibles, lo de siempre. Stack, es decir, local, servidores locales, clústeres de Kubernetes, Kubernetes AKS y combinación de prácticamente con cualquier cosa. El valor principal es la consistencia operativa del ciclo de Machine Learning, ¿vale? Precios, ya lo hemos hablado antes, pero os lo pongo también para que lo tengáis bastante claro, ¿vale? Toda la parte inventario, toda la parte de administración y toda la parte de automatización, gratis, que eso nos encanta. La palabra gratis nos encanta, esto, pero a todos, ¿vale? Para clientes que aún usan Windows Server 2012 o 2012-2014, se habilita la facturación mensual flexible de las actualizaciones de seguridad extendidas, es decir, los ESUS. Esto permite prolongar la vida útil del sistema de forma segura, ¿vale? Esos son tasas mensuales de data center y tasas mensuales de estándar para cada uno de los Windows Servers que hay, ¿vale? ¿Qué precios manejamos? Lo que hablábamos antes, ¿no? El Defender for Cloud, el Monitor, el Sentinel, el Update Manager, el Azure Policy IKS Configuration. En función de lo que estemos haciendo, vamos a tirar hacia un lado o hacia otro. Aquí es donde tenemos nosotros el dinero que ganar, ¿vale? Hablamos de un Defender for Cloud de $5 por servidor mes, o en el plan 1, o 15 en el plan 2. ¿Vale? O hablamos de $2,3 por giga, modelo Pay as you go, o Sentinel 2 gigas. De todas formas, si tenéis, estos son precios, no voy a decir orientativos, porque son precios reales 100%, pero si tenéis algo específico, levantad la mano y lo vemos, porque al final esto está muy bien, pero lo que nos importa es, oye, yo tengo un cliente que su ingesta de datos es de 3,28, usamos calculadora, tiramos por la calle del medio y damos una cotización lo más ajustada a la realidad del cliente, ¿ok? En cuanto a SQL Server, si el cliente no tiene una licencia activa, puede optar el modelo de pago por uso a través de Azure Arc, ¿vale? Esto nos va a permitir ajustar el coste y demanda real. Y podemos ver que esta parte se centra en los beneficios de licenciamiento de SQL Server habilitado por Azure Arc. Modelo siempre
Pay as you go, como prácticamente todo lo de Azure, ¿vale? Y el objetivo es optimizar los costes iniciales, ¿vale? Para aquellos que prefieren capitalizar gastos mediante licencias tradicionales y aquellos que tienen cargas de trabajo intermitentes, pues campañas de nóminas, RPs, donaciones, cualquier cosa que os pueda venir a la cabeza. El objetivo es reducir el coste teniendo la máquina virtual o la instancia, ¿vale? Pero esto ya lo hemos hablado en alguna ocasión, depende del tiempo que vosotros dispongáis, del tiempo que dispongáis para hacerle un análisis al propio cliente, ¿vale? Aquí vemos el nuevo modelo de licenciamiento de SQL Server basado en Pay as you go, ¿vale? El modelo permite pagar por núcleo, por hora, sin licencia por adelantado, ¿vale? Hablamos de 10 céntimos por hora en la parte de por core por Standard Edition y 0,375 por hora por core para el Enterprise, ¿vale? Los beneficios de esto: capitalización de activos, optimización de costes y optimización de consumo periódico, ¿vale? Esta slide está muy enfocada a la parte financiera, sobre todo la parte de capitalización de activos y a la parte IT, por decirlo de una forma, para la optimización de consumo periódico, ¿vale? La ventaja económica clara de habilitar Microsoft Defender for SQL a través de Azure Arc es que se puede activar tanto en bases de datos conectadas a Azure como entornos externos. Es decir, para bases de datos conectadas a Azure, incluyendo aquellas habilitadas con Azure Arc, hablamos de que el coste es de $15 por instancia mes. Y para las bases de datos fuera de Azure es de 10,95 por core al mes. Esta diferencia de modelo tiene impacto en los costes. En una instancia, este es el ejemplo más claro, en una instancia de 6 cores, el coste con Defender sin Arc es de $66 y con Arc sería solo de 15. Y una instancia de 10 cores, el coste se dispararía a 109,50, pero en Arc se mantendría en 15. Esto va a representar casi un ahorro del 80%, ¿vale? Simplemente por utilizar Azure Arc. El dato es especialmente relevante para clientes con despliegues de SQL Server, porque además no solo centraliza seguridad, sino que es uno de los objetivos, gobernanza, bla, 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 lo que hemos hablado en estos minutos atrás, sino se reduce drásticamente los costes operativos, ¿vale? Herramienta si nos tenemos que sentar con la parte financiera para poder explicarle esto. Vale, aquí nos centramos en la parte de Defender for SQL también. Lo más importante es entender que no estamos hablando de aumentar la protección, sino de optimizar el gasto de ciberseguridad, en este caso. ¿Vale? El servicio está integrado totalmente con Azure Security Center, Sentinel y Purview. El ejemplo que ponemos son 100 instancias protegidas en DSQL distribuidas en distintas ubicaciones con Defender vía Azure Arc. El coste, lo que hemos hablado antes, $15 por instancia, es decir, 1.500 euros al mes y proteges todas las instancias. Si además le añades políticas DevOps, pues solo 2 euros adicionales, dejando el total en $1.502. ¿Vale? ¿Dónde está el ahorro? Si lo comparamos con una solución tradicional, la licencia de seguridad de terceros, que no son de Microsoft, suelen costar entre 30 y 60 por instancia. Además, no tienen integración directa en Azure, ¿vale? Muchas de ellas no ofrecen gestión unificada ni cumplimiento normativo, y esto se traduce en que estamos hablando de un ahorro de casi del 50% sin sacrificar ni funcionalidad ni nada, ¿vale? Aparte de como in addition, como ventaja, es que se eliminan las tareas manuales porque está completamente integrado en el sistema de Azure, con lo cual se traduce en menos tiempo de administración y menos riesgo, ¿vale? Próximos pasos, pues aquí lo vemos, claro, la instalación de Azure Arc, la administración, la protección y la parte propia de migración. ¿Vale? Con la instalación de Azure Arc vamos a tener visibilidad de todo lo que hay. Vamos a poder hacer un inventario, insisto, con cero coste. Vamos a generar una necesidad por temas de Defender for Cloud y Monitor, con lo cual ahí vamos a tener lo que es nuestro propio margen, nuestro propio beneficio. Y por último, deberíamos utilizar ya no es AMM, sino el Azure Accelerate para implementar Azure Arc a gran escala, ¿no? Esto es el paso, entre comillas, definitivo, ¿vale? Ya vamos acabando, chicos y chicas.
Objetivos, en este caso, para conseguir una nube adaptable. Definir estrategias, planificarlo, preparar los entornos de carga de trabajo, decidir qué se migra y qué no se migra, mantener un control de gobierno y eficiencia operativa con la parte de manage. Y esto, a la derecha, vemos los recursos clave que tenemos gracias a la propia Microsoft, ¿no? O sea, la capacitación de Microsoft Learn, arquitecturas de referencia, todas las herramientas que vamos a necesitar para sacar esto adelante, ¿vale? Esta slide cierra la parte de Azure Arc y ahora va a ser relativamente rápido, no nos vamos a alargar mucho más. Vamos a tocar la parte de Azure Arc, de Azure Jumpstart, para aquellos que no tengáis muy claro qué es o qué no es. Vale, el objetivo de Jumpstart es empezar paso a paso con entornos híbridos. Todos aquellos que dominéis Azure Arc o que tengáis relativamente claro cómo puede ir, entre comillas, nos va a hacer falta, entre comillas, ¿vale? Jumpstart es gratuito, no tiene compromiso y viene con soporte técnico. ¿Qué metodología va a utilizar? Son escenarios preconfigurados, lo que llaman el Zero to Hero, para explorar Azure Arc en un entorno real. Esto nos da acceso a laboratorios prácticos y a casos reales y soluciones aplicadas. O sea, básicamente es aterrizar cómo sería la instalación en un entorno que no tuviera impacto en lo que es el negocio del cliente, de manera que el cliente pueda ver cómo quedaría o cómo no quedaría, ¿vale? Hablamos de que hay seis distintas versiones de Jumpstart, la parte de escenarios, que son escenarios preconfigurados para todas las variables que entendemos o que han entendido Microsoft que hay en el mercado, las más importantes, la parte de Agora, que son muy específicas por sector, con guías paso a paso con enfoque práctico, pues eso, supermercados, motor, casos entre comillas reales, ya sabéis, con Toso y demás, ¿no? Casos relativamente reales. Y luego la parte de Airbox y Localbox, es decir, la parte de Azure Arc, que sería Arcbox, es un despliegue al instante de toda la parte de Arc. Aquí hablamos de que es perfecta para demostraciones y que nos va a permitir explorar cualquier tipo de capacidad. Y lo mismo de Localbox, pero al revés, ¿vale? Una cosa sería ese Arcbox, que sería en lo que es en la propia nube, y otra, la parte de Localbox, que es el despliegue en un entorno local, en un servidor on-prem, ¿vale? ¿Para qué utilizamos esto? Sin problemas para depender en lo que sea depender de esos recursos de la nube y demostrar que en desarrollos offline o portátiles o con presupuesto, aquí hablamos de limitado, pero yo diría más bien bajo, podemos hacer el despliegue para que el cliente pueda verlo, ¿vale? Y las dos últimas, ya os decía que son 6, y las dos últimas variables que hay son el drops y el gems. ¿Vale? La parte del GEMS está enfocado a diagramas detallados sobre la tecnología, explicaciones visuales y muy enfocado a la formación, diseño y documentación. Y la parte de Drops, pues plantillas y artefactos de desarrollo, generación de escenarios propios, cualquier cosa que nos pueda ayudar a generar guías que nos puedan llevar de la mano a un caso de éxito real, ¿vale? Como siempre, entre comillas, temas de bibliografía, os hemos anexado los links para acceder a la documentación técnica, al Jumpstart, el Learning Path de Azure Arc, ¿vale? Toda la parte de ESUS, que también hemos hablado de ella, y la parte del impacto, el reporte de impacto económico, ¿vale? Y a priori, aquí llegamos al final. Agradeceros haber estado con nosotros. Os dejaremos unos minutitos por si acaso necesitáis hacer alguna pregunta o tenéis alguna duda. Y si vemos que todo está claro y que todo funciona, pues seguiremos para adelante, ¿vale? Quedamos a la espera, chicos.
Bueno, viendo que no hay ningún comentario, procedemos a finalizar la sesión. Y ya sabéis, si necesitáis cualquier tipo de información o consejo, asesoría, lo que sea, ya sabéis dónde estamos. Es un placer y pasad el mejor día posible. ¿De acuerdo? Muchas gracias a todos, chicos.